Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Qué tal, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. En este fin de semana vamos a estar abordando algunos temas que marcan agenda noticiosa. En el primer punto del programa hemos visto por conveniente incorporar algunas consideraciones acerca de los alcances del planteamiento del presidente Luis Arce Catacora sobre la realización de un referéndum de consulta triple. El primer punto que tiene que ver con la subvención a los carburantes. El segundo tiene que ver con el tema de los escaños legislativos y finalmente el tema de la reelección presidencial para establecer la figura del término continuo, discontinuo, algo que está contemplado en la Constitución Política del Estado en el artículo 168. Hay distintas consideraciones sobre lo que ha lanzado como propuesta, como planteamiento el jefe de Estado. Ese es el primer punto del programa. El segundo tiene que ver con la situación económica en el país, acerca de distintas dificultades que se están presentando, anuncios de medidas de presión, coordinación entre sectores que están en pie de lucha, así se ha denominado, en emergencia, y obviamente esto genera bastante preocupación, más aún en función de los anuncios que se han registrado sobre la variedad de gasolinas, por ejemplo, que se presenta en el mercado. También el tema del dólar, y todas las otras medidas anunciadas por el gobierno a través del presidente Luis Arce Catacora el pasado 6 de agosto. Y finalmente, en el tercer punto se encuentra también consideraciones a propósito de las elecciones judiciales, tareas y retos que va a tener el Tribunal Supremo Electoral. Ya ha observado ciertas dificultades el vocal Tawichi. Algunos analistas están mencionando también que, por ejemplo, las listas que se han entregado al Tribunal Electoral son susceptibles incluso de observación y de una eventual devolución al legislativo, aunque hay confianza en que se hizo un buen trabajo y definitivamente esto va a proseguir en función de las tareas que debe desarrollar el Tribunal Supremo Electoral. Nuestros invitados especiales de este fin de semana se encuentran en los estudios de la emisora. Ellos han participado de un sorteo previo para dar cuenta del orden de participación. Por ello le damos la bienvenida inicialmente al diputado del Movimiento al Socialismo, jefe de bancada en diputados, el diputado Jerjes Mercado. También se encuentra junto a nosotros el senador tarijeño de Comunidad Ciudadana, Rodrigo Paz Pereira, y finalmente el analista, el investigador Joshua Bellot. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de diálogo en Panamericana de este fin de semana. Le damos la palabra al diputado Jerjes Mercado, pero antes vamos a, como siempre, recomendar a nuestros invitados del fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Ahora sí, diputado Jerjes Mercado, ¿cuál es su criterio acerca del primer punto que hemos planteado en el programa? Adelante, bienvenido. Bueno, en primer lugar, yo quiero saludar a la amable audiencia de Panamericana en esta tarde de sábado. Creo que una semana después de cumplir los 199 años de vida de nuestro Estado, amerita que reflexionemos qué Bolivia queremos tener de aquí a un año en los 200 años de vida independiente.
y todo marcha, creo, por la línea de que busquemos la unidad, busquemos la armonía y busquemos que en forma conjunta vamos resolviendo los principales problemas para visualizar un futuro mucho mejor para nuestra patria y que el 2020, los 200 años nos encuentre trabajando unidos, como dije, en paz y armonía. Respecto ya a la pregunta concreta, el presidente ha sido muy claro en el mensaje que ha dado en la Casa de la Libertad, haciendo uso de una institución que es parte de la democracia directa establecida en la Constitución Política del Estado del año 2009, la nueva Constitución Política del Estado, ha planteado que temas fundamentales para la vida del país sean definidos en un referéndum. Uno de los temas centrales en este momento es, por ejemplo, la subvención a la gasolina y al diésel. No se pretende quitar la subvención porque eso podía estar causando problemas sociales, ¿no? Inflación, subida de la canasta básica familiar. Pero es bueno que el pueblo boliviano marque también un punto de vista sobre qué hacer con la subvención. ¿La vamos a sectorializar? ¿Vamos a discriminar a quién subvencionar o a quién no? Hoy por hoy, la subvención a los hidrocarburos le cuesta al erario nacional a cada boliviano, es decir, 2.000 millones de dólares. Pero resulta que una persona en su linda Toyota Runner, último modelo, o Lexus, de cerca de 70.000, 80.000 dólares, y carga combustible, y cada combustible es subvencionado. Resulta que los que están en la actividad ilegal también, sea del oro, sea de otras actividades ilícitas en el país, contrabandistas, por ejemplo, cargan el combustible y resulta que están cargando un combustible subvencionado por el pueblo boliviano. La agroindustria, finalmente, que genera una buena cantidad de riqueza, cuando carga el combustible también está cargando un combustible subvencionado. Y es bueno que el pueblo boliviano sea quien defina, por supuesto, si continúa, si se sectorializa o qué trato darle a este tema del hidrocarburo subvencionado. Otro tema que está causando preocupación es la distribución de escaños. La ley 1492, que me tocó elaborarla, defenderla y aprobarla el año 2022, que permitió pacificar Santa Cruz, que estaba secuestrada ya por 36 días de un paro innecesario, dio claras señales de que ahora en finales de agosto tienen que haber los resultados del censo y el Tribunal Electoral tiene que tomar en cuenta esos resultados del censo para la redistribución de escaños, pero también tienen que ser tomados en cuenta para la redistribución de los recursos de coparticipación tributaria y otros impuestos. Pero eso implica, por supuesto, que habrán departamentos ganadores y departamentos que van a perder algunos escaños. Entonces eso podía ser utilizado por actores políticos que ya venían afilándose para causar dificultades políticas, sociales, y creo que es oportuno que el pueblo boliviano se manifieste acerca de la aplicación del artículo 146. Con esto tampoco no estamos nosotros, estamos buscando más la unidad en vez de que haya un conflicto entre departamentos, sin negar, por supuesto, el derecho que tiene cada departamento a su representación parlamentaria. Pero es bueno que el pueblo boliviano sea quien defina cómo lo hacemos y en qué condiciones va a ser esa redistribución, cumpliendo, por supuesto, la Constitución, cumpliendo las leyes y dándole a cada departamento lo que merece con relación a su variación demográfica que ha sufrido en los últimos 10 años. Y finalmente, hay actores políticos que, a pesar de estar ya inhabilitados, que a pesar que hay una sentencia 1010 constitucional que dice que no corre la reelección de forma continua o discontinua, insisten en crear convulsión en el país, insisten en perjudicar la economía, y por eso el presidente ha dicho que traslademos al pueblo boliviano la decisión de aclarar exactamente quieren reelección, no quieren reelección, de forma continua, de forma discontinua, o cuántas veces lo que el pueblo boliviano quiere que haya una persona que se reelija.
Por ahí el pueblo boliviano quiere que se emperne un solo caudillo y sea elegido pues 4 o 5 veces. Será el pueblo boliviano el que define aquello. O de repente el pueblo boliviano nos dice, queremos solamente una reelección y no más. Personalmente yo creo que debe ser una sola reelección, como en otros países, y listo, que se vaya a descansar esa persona para que vaya una especie de renovación política, renovación de los líderes políticos. Esos son los 3 elementos que ha planteado el presidente y que ahora están los equipos jurídicos técnicos trabajando para ver cuáles son los mejores planteamientos y por supuesto para hacer las preguntas de tal forma que el ciudadano pueda con claridad definir lo que quiere. Pero reitero vuelta, esta es una facultad que está contemplada para el presidente, para la iniciativa ciudadana y también para la Asamblea Legislativa en el artículo 411 de la Constitución Política del Estado, y es un instrumento, yo diría una institución que profundiza la democracia, ya no solamente participativa, indirecta, delegada, sino una democracia directa mediante la opinión que se le pueda consultar en los grandes temas al pueblo boliviano. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Le damos al diputado Jerjes Mercado. ¿Qué dice Rodrigo Paz en este primer punto del programa? ¿Qué elementos se pueden destacar? Bueno, en primera instancia, saludar a los panelistas, al diputado Mercado, al investigador Bellot, saludar a Panamericana, saludar tanto en lo nacional como en lo internacional. Un especial saludo en los siguientes días a los devotos, que es en gran medida Nacional e Internacional de la Virgen de Urcupiña, ya estaremos por ahí, y también a la Virgencita de Chaguaya, porque empiezan las peregrinaciones a partir del 15. Un especial saludo a Venezuela, solidaridad absoluta con esa unidad que vence, porque más allá de los ataques de ese estado tranca, no somos un estado tranca en Bolivia, pues esa unidad que vence del pueblo está luchando porque haya democracia y tengan nuevo destino, un nuevo futuro. En cuanto a, y además en este mes aniversario de la patria también, fuerte abrazo. Siendo oposición, pero por el lado de lo propositivo alternativo, vamos a hacer un análisis de lo que ha hecho el presidente y está gestionando el gobierno, pero también es bueno proponer, para que no quede solo en temas de crítica o puntos diferentes de opinión o criterio sobre lo que indica el presidente. Yo la verdad que tanto escándalo para el discurso pensé que iba a aparecer algo más. Sentía que este es el último año del gobierno y que iba a haber algo más en función de proponerle al país. 4 años no ha decidido por esta disputa que ha tenido interno dentro de lo que es el divorcio del masismo. Hay un divorcio interno. A su vez también hay una oposición que habla tanto de la unidad posible, pero en 20 años no han hecho unidad posible, y hay este espacio que, siguiendo el ejemplo de Venezuela, la unidad que vence. Es desde la base, desde lo social, desde el pueblo, desde la gente, que puedes generar estas transformaciones. Entonces el presidente, yo pensé que a nombre del gobierno, porque él no actúa solo, es toda una organización, es todo un grupo, él tendría que haber encarado con mayor firmeza ciertas propuestas, ciertas iniciativas para con la patria. Una de ellas que yo me sorprendí, habló de la presidencia de Bolivia, y yo he sido hace 3 años proponente de que la presidencia en Bolivia no puede tener reelección ni continua ni discontinua. Son 5 años, listo. Y un presidente o presidenta de Bolivia se va a su casa luego de 5 años y así tiene que llevar adelante un ejercicio democrático dentro de su organización política y tiene que preocuparse más por políticas que tengan un impacto de corto, mediano y largo plazo y que no esté pensando como algo central, que es el ejemplo de este gobierno en cómo reelegirse y en el conflicto de su divorcio con el otro liderazgo, se puede entender, de lo que es la organización del MAS, entiéndase Evo versus Arce, Arce versus Evo. Entonces, desgraciadamente debería, y concuerdo con el diputado Mercado, que debería poderse repetir en Bolivia las presidencias, pero los presidentes entran, todos, desde el inicio de la presidencia. Antes no se podían reelegir continuamente, tenían que esperar 4 años, el periodo era de 4, esperaban 4 y podían volver a candidatear. Pero todos en su conjunto, una vez que asumen la presidencia, hacen todo lo posible para volver a ser presidentes, ya sea continuo o discontinuo.
y su mayor preocupación es la presidencia. Cambian instituciones, cambian normas, cambian leyes, controlan la justicia, controlan todo lo que se puede interpretar por poderes en el Estado para repetir a toda costa. Y creo que hasta que no tengamos una madurez suficiente, prefiero tener la lógica de la elección presidencial que hay en México, donde un presidente, el señor López Obrador, intentó modificar la Constitución, intentó a través de la justicia cambiar las condiciones para volverse a reelegir. ¿Y qué ocurrió? El pueblo y el Estado y las instituciones y las normas fueron más fuertes que él y le dijeron: señor, usted no tiene reelección. Tuvo que elegir, o eligieron en su organización política a una candidata que ganó, y ganó de lejos, ganó con mucha distancia. Entonces, creo que es un ejercicio válido para países que se reconocen que no tienen la capacidad en los liderazgos, en los caudillos, en aquellos que representan las organizaciones políticas, de entender que las instituciones, las normas, el Estado, la sociedad está por encima de repetir presidencias. Eso pasa con Evo, eso pasa con Arce. Y esto lo digo con claridad porque el 21F, y saludar a todos los hombres y mujeres del 2016 que ya dieron un mensaje sobre lo que tendría que ser la reelección indefinida, y establecieron dentro del marco del 168, que es el artículo 168 de la Constitución Política del Estado, oiga, hoy día dice 10 años, y eso es lo que es. Evo quería ya a la tercera, a la cuarta, a la quinta. Entonces, no es correcto. Y por eso reitero que la consulta presidencial, si se diera, debería ser para generar un proceso de modificación de la Constitución, reforma, para llevar adelante y ser presidente en este país. Si quieren le aumentamos un año, es 5 o 6 años, pero de ahí no vuelve a ser nunca más presidente y se tiene que encargar de promocionar lo que puede ser su organización política y liderazgos. ¿Con eso qué vamos a evitar? Usar instituciones y leyes para tu beneficio como presidente. ¿Qué vamos a evitar? Esa casta, como dice el señor Milei, esa casta de poder que ya en el caso del MAS lleva 20 años en el ejercicio de poder del Estado. Antes lo yunqueaban con Evo, ahora yunquean con Arce, porque hay un dicho en Santa Cruz que lo menciona mucho con el gobierno: billetera mata galán. Entonces, quien tiene la billetera mata al galán. El galán era Evo, hoy día la billetera está en otras manos. Dicho esto, creo que, ¿y qué podría generar? Bueno, pues presidentes que saben que en 5 años se van, tienen que generar políticas públicas, tienen de mediano y largo plazo, tienen que generar decisiones sobre qué hacemos con las subvenciones, decisiones qué hacemos con la economía en líneas generales, que hablaremos esto más adelante. O sea, tiene que encarar, tiene que cumplir el hecho de que en nuestro gobierno actual, el presidente ha sido elegido con el 55%. ¿Qué más consulta al pueblo que eso? O sea, si tanto se ha echado en cara que en el pasado se generaban acuerdos de 10, 15, 20%, eran acuerdos frágiles, este presidente ha entrado con una votación superior a la de Evo Morales, que ya fue sorprendente el 2005. ¿Qué más consulta de alinear toda esa fuerza de decisión desde el Ejecutivo? Ahora, yo le pregunto al pueblo, díganme, con estas 3 consultas que nos dicen sobre una consulta sobre los escaños, que ya hablaremos sobre eso, sobre la presidencia, que ya he puesto mi posición, es una propuesta, o sea, no quiero dejar solo en crítica, es una propuesta que las presidencias deberían durar solo 5 o a lo más 6 años. ¿Qué va a cambiar la vida pues para el gremial, el comerciante, el cuentapropista en el agro, los profesionales, el sector de la minería? ¿En qué le va a cambiar al comerciante? ¿Qué le va a cambiar haciendo estas 3 consultas? Yo la verdad creo que debería ser un presidente que actúe en este año y un poco más que le queda, y poder encargarse de que haya comida en la mesa de los bolivianos, que haya techo, que haya empleo. Para eso ha sido elegido, y no solo preocuparse en el conflicto de reelección, sí para con parte del conflicto que tiene en su partido. Acabo con esta información. La 411 de la Constitución Política del Estado, y estoy en desacuerdo, pero respeto la posición del diputado Mercado, no le da atribuciones al presidente, porque es clara la Constitución e indica que, oiga, si un ciudadano o una organización quiere llevar adelante un pedido de referéndum, puedes con el 20% firmas, 20% del padrón, llevar adelante esa acción. Muy bien, hay procedimientos posteriores. O el Congreso, a través de 2/3, tomar iniciativas y llevar adelante. En ningún momento indica que el presidente puede, es taxativo. Pero asumamos que el presidente puede.
¿Por qué no va a poder el señor Andrónico? ¿Por qué no va a poder el señor vicepresidente? ¿Por qué no va a poder cuando usted era presidente de la Cámara de Diputados? Usted también ha sido electo. ¿Qué diferencia tiene el presidente a razón de comparar con el resto de los bolivianos? Por eso la Constitución deja muy claramente establecido: o decide la población y pone un mínimo 20%, o decide el Congreso, que representa a la población, y pone claramente. Ahora, si me dice que el presidente también puede hacer eso, ¿por qué no lo va a hacer cualquier senador? Porque Andrónico es, más allá de presidente del Senado, cualquier senador, cualquier diputado, el propio vicepresidente. Estamos abriendo una interpretación que creo que no corresponde. Termino con la siguiente reflexión. Yo creo, sinceramente, he hecho una propuesta sobre el tema presidencial. En el tema de escaños. Yo tocaría la Constitución para el tema escaños, para cambiar este parlamento que ha sido creado en función de un partido político. Hoy día ese partido político está en crisis los 2/3, y este parlamento más autoridad tiene un varita, con todo el respeto a la Policía Nacional y a los varitas, que un legislador. O sea, es así. Más decisión tiene un varita, con todo el respeto a los varitas, a la Policía Nacional, que un legislador. Porque este sistema de legislación, esta asamblea, fue creada para un partido político. Ese partido político está en crisis, y hoy día tenemos una serie de anomalías en los procedimientos que hacen inviable una serie de consensos para generar acuerdos y llevar adelante decisiones en nombre de la población. Este parlamento no representa a la población. Este parlamento representa, porque fue moldeado a organizaciones políticas que eran parte de una organización política llamada MAS, o el presente MAS. Entonces, está bien, revisemos la presidencia, solo 5 años y no reelección. Ahí se va a su casa el que fue presidente. Segundo, revisemos el Parlamento. No solo el tema de escaños, que eso es un tema censal y se hace a través de norma. Revisemos el Parlamento para que sea más funcional a las necesidades de la población. Y por último, en el tema de la subvención, lo tocaré más adelante en el sector de economía. Muy bien, muchas gracias. Le damos al senador Rodrigo Paz. ¿Qué dice Joshua Bellot en este primer punto del programa? ¿Qué elementos se pueden destacar? Adelante, bienvenido. José Luis, muy buenas tardes. Primero agradecer la invitación de Panamericana. Un saludo cordial a Jerjes Mercado y a Rodrigo Paz, ambos parlamentarios. Y por supuesto, un afectuoso saludo a toda la audiencia de Panamericana. A ver, hemos escuchado con mucha atención el mensaje presidencial del 6 de agosto. Obviamente había mucha expectativa por parte de toda la población, porque hay problemas que están acogotando ya a todos los bolivianos. Y me refiero, como todos ustedes saben, a la escasez de dólares y al desabastecimiento de diésel y gasolina, que por supuesto tienen unas connotaciones económicas muy complicadas para gran parte de la población. Sin embargo, coincido con Rodrigo en el hecho de que ha sido un poco frustrante, ha sido decepcionante el mensaje, porque realmente las propuestas que lanzó el presidente, primero, que no son efectivas para poder paliar, para poder solucionar estos problemas coyunturales, también estructurales, pero además sale pues precisamente con esta figura de poder llamar a un referéndum con 3 preguntas que llama muchísimo la atención. Primero, que el presidente, al deslindar la responsabilidad y al quererle preguntar al pueblo sobre estos temas que son muy delicados, ha demostrado que el modelo socialista implantado desde el 2006 por el Movimiento al Socialismo ha fracasado. Ellos no son capaces de solucionar los problemas y le piden al pueblo que lo haga, ¿no? Por eso decimos que lamentablemente ha deslindado la responsabilidad. Estas 3 preguntas, además, como ya se ha mencionado también, hacen que este llamamiento al referéndum sean inconstitucionales, contra la Constitución. Una de ellas no tiene mayor problema, que es precisamente la de la subvención.
pero las otras dos prácticamente quieren cambiar la Constitución. Entonces es una reforma parcial a la Constitución. Y por supuesto queda establecido que cuando se da esta figura, solamente el Parlamento o el pueblo, a través de la recolección de 20.000 firmas o más, no sé, es capaz de que llamemos a referéndum. Es importante también decir que nos acaba de decir el diputado Jerjes que el pueblo debe decidir cómo se deben hacer las cosas, pero yo creo que hay una total inexactitud en esto, porque quien plantea las preguntas, dado que el presidente va a llamar a referéndum, va a ser el presidente y su gabinete. El pueblo no va a decidir el cómo, el pueblo va a decir sí o no respecto a lo que le han planteado. Y habrá que ver caso por caso si el pueblo tiene la posibilidad de tomar una buena decisión, porque lamentablemente ni siquiera los analistas económicos que nos dedicamos a eso tenemos acceso a toda la información. Yo no sé si el pueblo tiene acceso a la información para poder tomar una buena decisión. Y además es obvio que el pueblo ha elegido representantes, ha elegido autoridades del Ejecutivo para que se hagan cargo de la administración del Estado. Y ellos están demostrando que no quieren hacerse cargo de la administración del Estado. Por eso decía, es curioso que ellos han ocasionado todos estos problemas, han hecho mal las cosas, han despilfarrado, han derrochado el dinero, han mal invertido. En el caso del gas ni siquiera han podido invertir. Y ahora, como no tienen quien les solucione el problema, pues quieren acudir al pueblo para que el pueblo diga sí o no, incluso contra sus propios intereses. ¿Y por qué digo contra sus propios intereses? Pues obviamente el pueblo no quiere que suban los hidrocarburos. Nadie quiere que suban el diésel y la gasolina. Eso es lo más absurdo que existe. Durante muchísimos años se ha mantenido esta subvención y lamentablemente pues se ha malentendido el uso de las subvenciones por parte del Estado, porque estas deberían ser solo por un corto tiempo o solo por emergencia. Y lamentablemente se ha acostumbrado a la gente, y claro, la subvención y los ingentes gastos del Estado probablemente, o casi con altísima seguridad, digamos, es lo que ha ocasionado la crisis que estamos viviendo en este momento. Y bueno, además, miren, cuando hablamos de preguntar al pueblo sobre retirar o no la subvención a los hidrocarburos, el artículo 298 de la Constitución nos dice que la gestión de hidrocarburos es competencia privativa del gobierno central. Entonces no pueden deslindar su responsabilidad. El pueblo, decía, no puede decidir estos temas, no tiene argumentos técnicos para poder tomar esta decisión, y obviamente esto va a ocasionar una subida de precio inmediata de la gasolina y el diésel, y el pueblo con seguridad no va a estar dispuesto a tomar esta decisión. Y entonces uno se pregunta, si ya sabes que el pueblo te va a decir no quiero que se retire la subvención, y el gobierno sabe que la subvención de $1.700 millones anuales está obviamente afectando no solo las arcas del Estado, sino además el déficit fiscal, está desestabilizando la economía, y además el gobierno no tiene dinero para la compra de hidrocarburos, y entonces al gobierno le urge retirar la subvención. Y entonces uno dice, si al gobierno le urge y el pueblo va a decir que no, ¿por qué van a preguntarle a la gente en un referéndum si quieren o no que se retire? Y el diputado nos decía hace un rato que ellos no pretenden quitar la subvención. Entonces esto es un chiste, es una burla. Yo no entiendo realmente por qué la pregunta. El gobierno dice que no quiere, aunque sabe que le afecta muchísimo. El pueblo sabe que van a subir los precios y que van a decir que no, y no entiendo el sentido realmente de la pregunta. Miren, pero ahí hay varios elementos también que lamentablemente han afectado muchísimo. YPFB en este momento no tiene la capacidad financiera para siquiera importar los hidrocarburos, por eso tenemos el desabastecimiento. Y bueno, hay un sinfín de problemas administrativos y económicos que los vamos a tocar un poquito en la próxima parte. La distribución de escaños ya está determinado por la Constitución Política del Estado, y repito, esto significa una
el cambio de la Constitución parcialmente. Por lo tanto, el presidente solamente no puede llamar a un referéndum en este caso. Y claro, va a haber una pelea, pero monumental entre las regiones, porque sabemos que especialmente Santa Cruz ha estado esperando con muchas ansias los resultados del censo, que ya sabemos todos que va a favorecer en términos del número de diputados. Pero miren, ya está determinado el número de diputados en la Constitución Política del Estado, ya está determinada la forma de distribución, y realmente uno no entiende por qué el presidente tiene que plantear esta pregunta a la gente. Claramente va a haber un divisionismo en el pueblo. Y la reelección continua y discontinua, pues de la misma forma, ¿no? Ya está constitucionalizado, tenemos el antecedente del 21F, y el gobierno en los últimos días se ha dedicado a decir que este tema ya está cerrado, por lo menos hablando de Evo Morales. Entonces, si el tema ya está cerrado y Evo Morales no puede ser candidato, y además sabemos que el pueblo con seguridad va a ratificar lo del 21F, pues tampoco esta pregunta tiene ningún sentido para el pueblo. Pero por supuesto, en programas como este y en miles de programas del país nos vamos a pasar discutiendo estas tres preguntas del referéndum, si son constitucionales, si no son constitucionales, pero en realidad nada de esto soluciona los problemas, porque el gobierno, repito, no tiene la capacidad de solucionarlos. ¿Qué está haciendo el gobierno? Está pateando los problemas para que se decidan de aquí a 4, 5, 6 meses. Las respuestas que requieren los bolivianos son inmediatas. En este momento requerimos que se solucione la escasez de dólares y el desabastecimiento de los hidrocarburos. Al día siguiente del mensaje presidencial, las colas eran infernales, más que nunca. Yo he hecho cola como 45 minutos por gasolina. Y lamentablemente hemos visto además movimientos extraños en el mercado del dólar. La gente ha estado diciendo que el dólar ha bajado, y como nunca veías en las redes como 1000 anuncios de que el dólar había bajado y que se venden dólares a 8, a 9, a 10 bolivianos, y yo me pregunto, ¿quién se estará dedicando a hacer estas cosas, no? A incentivar la especulación en el pueblo, porque claramente este es un problema estructural. No aparecen los dólares de la noche a la mañana porque el gobierno no quiere tomar ningún tipo de medida para solucionar esta crisis. Pero sí, parece que se dedican muchos a las redes, a ofrecer dólares a menor precio y a confundir, a especular y distorsionar los mercados todavía aún más. Lamentablemente esto crea muchos problemas, mayor incertidumbre en las personas, y cuando un indicador se vuelve muy volátil, regularmente, digamos en los indicadores que suelen crecer, regularmente se caen al precipicio en unos cuantos días. Ojalá este no sea el caso, ojalá solo haya sido una volatilidad creada por alguien desde las redes sociales y no comience a subir el dólar a toda velocidad en los próximos días. Pero bueno, en últimas, repito, lamentablemente estos referéndums no sirven para solucionar ningún tipo de crisis, solo patean los problemas de aquí a 5 meses, demuestran la incapacidad del gobierno, de nuestras autoridades, y demuestran claramente el agotamiento del modelo político y económico instaurado en Bolivia desde el 2006. El +1 o el +2 son exactamente lo mismo. Bien, muchas gracias. Le damos a don Joshua Bellot. Vamos a realizar una segunda ronda en este primer punto. Sin duda hay puntualizaciones, como suele ocurrir. Le damos la palabra a don Jerjes Mercado. Diputado, adelante. Bueno, yo creo que primero que nada había que aclarar algunos temas, ¿no? Hablar de que es un modelo socialista es, creo, demostrar poco conocimiento de lo que es una economía capitalista, una economía socialista, y al extremo, si podemos llamar, una economía comunista. O sea, he escuchado a varios opinadores como Joshua, a quien por favor lo saludo y pido disculpas que no lo saludé al entrar, igual que a nuestro senador Rodrigo Paz. Me dediqué a saludar a la gente este sábado y me olvidé de mi amigo que está en este set, mil disculpas. Entonces creo que la Constitución Política del Estado establece muy claramente qué tipo de Estado tenemos y qué tipo de economía tenemos. Y la economía que tenemos es una economía capitalista con un fuerte contenido social. Por lo tanto, todo aquel que habla de economía socialista no entiende lo que está hablando. Por otro lado,
estoy con la Constitución aquí, y en el artículo 411, específicamente, sin entrar en detalles mayores, especifica que cómo tiene que ser la reforma constitucional, y voy a leerla. Dice: la reforma total de la Constitución o aquella que se afecta a sus bases fundamentales, a los derechos, deberes y garantías, o a la primacía y reforma de la Constitución, tendrá lugar a través de una asamblea constituyente originaria, plenipotenciaria, activada por voluntad popular mediante referéndum. La convocatoria al referéndum se realizará por iniciativa ciudadana, con la firma de al menos el 20% del electorado, por mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional o por la presidenta o el presidente del Estado. Por lo tanto, no es un invento, no es un invento que el artículo 411 prevé, y en ninguna parte de la Constitución he encontrado lo que decía nuestro colega parlamentario Rodrigo, de que cualquier diputado, cualquier senador puede lanzar una convocatoria a la reforma constitucional. No existe aquello. Sí hay estos tres elementos, y obviamente en la asamblea alguien puede motivarla y la asamblea será la que convoca, pero no puede un parlamentario, senador o diputado hacerlo. Es un primer tema, ¿no? Ahora, ¿por qué el presidente ha llamado a estos, o ha planteado, porque todavía no se ha hecho la convocatoria? El equipo jurídico técnico del órgano ejecutivo está analizando en este momento toda lo que es la viabilidad técnica y jurídica para la convocatoria correspondiente. Y por supuesto, decir que el pueblo no va a tener la información para poder manifestarse al respecto, creo que es menospreciar a nuestro pueblo, que con una debida información, por supuesto que puede tomar decisiones al respecto. Y justamente la institución más que instrumento del referéndum está constitucionalizada y está prevista para que sea el pueblo boliviano el que se manifieste sobre grandes temas. Y nunca hemos hablado de quitar la subvención, hemos hablado de preguntarle al pueblo boliviano qué opina sobre la subvención, qué propone sobre la subvención, y eso creo que es un tema de profundización de la democracia. Por otro lado, el artículo 146 lo que establece es la cantidad de diputados, no establece su forma de distribución, dice que será el órgano electoral mediante una ley aprobada por la Asamblea quien lo hará la distribución. Pero seamos honestos, con la calidad de diputados y senadores que tenemos, con todo respeto por mis colegas, realmente no es importante para que sume o reste uno, ¿no? Y me incluyo entre los diputados que, por supuesto, no le hacemos cambio a un departamento. Sin embargo, hay elementos políticos que ya estaban queriendo esperaban los resultados del censo para empezar a generar una agenda política que conflictúe al país. El hecho que al pueblo boliviano se le consulte, por supuesto que tiene que ver también con la profundización de la democracia, y que es el pueblo boliviano el que defina también qué quiere hacer con sus diputados. Y un tema, ustedes saben que la Constitución del año 1967 no fijaba, por ejemplo, la cantidad de diputados, nos mandaba a que sea una ley la que la determine, y hubieron varias leyes que fueron modificando esa cantidad. La Constitución, la reformada, porque no fue una nueva Constitución, fue una reforma de la Constitución de 1967, la que se llevó a cabo en los años 90, sí nos marca un tope. Pero quiero recordarle que el año 1993 teníamos casi la mitad de población de lo que tenemos ahora. Entonces creo que el pueblo boliviano también tiene que tomar algunas determinaciones al respecto. Y eso le faculta a la Constitución, y finalmente es el soberano que está por encima de los parlamentarios, por encima del órgano ejecutivo, y quien tiene que hacer escuchar su voz haciendo uso de este instituto que es tan importante como el referéndum. Por eso los tres temas que plantea el presidente, creo que es oportuno que el pueblo boliviano lo manifieste. Nosotros sostenemos, y lo reiteramos, de que Evo Morales está inhabilitado. Hay una sentencia constitucional que también manifiesta que está inhabilitado. Ahora, hay una propuesta que me parece muy valiosa de
Rodrigo, donde dice solamente una vez y que se vaya a su casa. Yo, por ejemplo, creo que cuando uno quiere llevar adelante políticas públicas de gran envergadura, 5 años pasan volando que no da el tiempo. Creo que sería oportuno, por lo menos mi punto de vista personalísimo, es que máximo 2 veces, 2 gestiones sea presidente, de forma continua o de forma discontinua, ¿no? Antes efectivamente eran 4 y podía ser reelecto nuevamente varias veces, pero de forma discontinua. Creo que en la actualidad sería oportuno una sola vez, no más reelección, discontinua o continua, y que se vaya a su casa para que haya una renovación política. Pero eso tiene que decirlo el pueblo boliviano. Y eso es, lamentablemente, mediante una modificación parcial de la Constitución Política del Estado, ¿no? Entonces, sí se requiere preguntarle, y sí es oportuno el referéndum. Y si estamos yendo a unas elecciones judiciales, para no gastar tanta plata haciendo una cosa y otra, podía ir en la misma. Toda vez que no es un tema político partidario. Las primarias, por ejemplo, son políticos partidarias. En cambio, esto es un tema de consulta de decisiones de Estado, que debidamente informado el pueblo boliviano creo que tiene la madurez política, y no hay que menospreciarlo, en el sentido de manifestarse qué opina al respecto. Por lo tanto, yo por lo menos valoro muchísimo la iniciativa del presidente de plantearle estos temas y que el pueblo boliviano sea el que defina qué camino tomar. Muchas gracias, diputado Jerjes Mercado. Rodrigo Paz, para dar cuenta de sus apuntes en este primer punto del programa. A ver, primero, no le tenga miedo a la renovación. No le tenga miedo a la renovación. Creo que es interesante el plantear el debate si el pueblo quiere, más bien no era... Porque ahí no estás debatiendo lo de fondo. ¿Quiere usted que sea un punto, podría ser continuo o discontinuo, o que sean solo 5 años? Listo, que decida el pueblo. ¿Qué tal esa tercera opción? Para que decida el pueblo. Pero el problema es, y aquí, diputado Jerjes, con todo el respeto, no nos las charle pues, o sea, lea todo el artículo 411. Y lo digo con respeto, pero lo digo con el lenguaje hasta oriental, no me la charle. Porque el 411 habla de la reforma total, sí tiene incidencia el presidente o la presidenta. La reforma total de la Constitución o aquella que afecte a sus bases fundamentales, a los derechos, deberes y garantías, o a la primacía y reforma de la Constitución, tendrá lugar a través de una asamblea constituyente originaria, plenipotenciaria, activada por voluntad popular mediante referéndum. La convocatoria del referéndum se realizará por iniciativa popular con la firma de al menos 20% del electorado, por mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional o por la presidenta o presidente del Estado. De acuerdo. Pero esto no es reforma total. Ni siquiera llega a reforma, porque mire usted, creo que algunos miembros del gobierno o algunos miembros de algunas instituciones, perdón mi equivocación, del Tribunal Supremo Electoral, el señor Tawichi, ha declarado públicamente que lo que está generando la presidencia va a llegar al Tribunal Supremo Electoral, y se entiende que eso es una consulta y no una reforma de la Constitución. Él ha dado esta declaración, él es de los eruditos del Tribunal Supremo Electoral y nos ha dado una lectura de que esto no es consulta, es consulta y no reforma. Si fuera reforma, diputado Mercado, yo me iría a la segunda parte del artículo que usted no ha leído completo de la Constitución Política del Estado, el 411. Que indica lo siguiente: la reforma parcial de la Constitución, perdón, un segundito, vamos a ponerlo acabo de hacer un desajuste. La reforma parcial de la Constitución podrá iniciarse por iniciativa popular con al menos el 20%, perdón, estoy con un problemita de... Exactamente, pero ahorita vamos a estar resuelta. La reforma parcial de la Constitución podrá iniciarse por iniciativa popular con la firma de al menos el 20% del electorado o por la Asamblea Legislativa Plurinacional mediante ley de reforma constitucional aprobada por mayoría absoluta. Cualquier reforma parcial necesitará referéndum constitucional aprobatorio. No indica que el presidente tiene la potestad si es que fuera el caso de una reforma parcial.
Y el propio Tawichi del Tribunal Supremo Electoral, dicho vocal, ha dicho, esto es consulta, no es reforma. Esto es consulta, no es reforma de la Constitución. Bueno, si es consulta, y ahí estoy de acuerdo con usted, diputado, y con el gobierno, ¿por qué no hicieron esta consulta al principio de la gestión? ¿Por qué la están haciendo ahora? Si tan central era todo esto que ya Joshua Bellot ha explicado que no entiende por qué se está haciendo, pero si era tan vital y central para ustedes como gobierno, ¿por qué no lo hicieron al principio de la gestión? ¿Por qué no hicieron los acuerdos o este encuentro con el sector privado al principio de la gestión? ¿Por qué no hicieron todo lo que están diciendo que van a hacer, que están haciendo al final del cuarto año, a inicio del año electoral? Oiga, ahí hay algo, con todo el respeto, no me cuadra, porque además estas consultas que no puede hacer el presidente, porque está claro en el 411 que el presidente sí puede, y yo le doy la razón, para una reforma total, y hay pasos y hay procedimientos, pero para una reforma parcial, que ya el señor vocal Tawichi ha dicho claramente, está en los medios de comunicación, esto es consulta, no es reforma. Por ende, el presidente no tiene ese derecho, porque no lo tengo yo, no lo tiene usted, y no lo tienen los bolivianos de a pie, si no cumplimos ciertos procedimientos que la Constitución y la norma no los pide. Él puede pedir una consulta, una reforma posterior, pero tiene que cumplir los procedimientos como cualquier ciudadano. Vaya y cumpla 20% de las firmas, o vaya, haga usted una propuesta a la Asamblea y que se dé los votos necesarios para que se aprueben esas reformas, pero no como está procediendo. Y esto había que aclararlo porque no es correcto. No es correcto leer parte, lo digo con respeto, diputado, pero está claro y la Constitución nos indica el camino. Yo estoy de acuerdo que haya un referéndum, y vuelvo a decir, como propuesta, un referéndum que genere de la institucionalidad de la presidencia, no un despacho personal o de un partido político, sino un despacho de todos los bolivianos, y creo que por ahora, creo que hasta por ahora necesitamos que las presidencias del país, sean presidentes o presidentas, cumplan 5 años. En la madurez democrática, en la madurez política, el no abuso de las instituciones y de las leyes, ya muy bien, más adelante cambiaremos a reelección, ya sea continua o discontinua, pero ahora requerimos que sean 5 años para que cumplan con las necesidades del pueblo. Muy bien, muchas gracias, senador Rodrigo Paz. ¿Qué dice en este primer punto para ir finalizando también Joshua Bellot? Adelante. Gracias, José Luis. Que quede claro, como acaba de dar lectura Rodrigo, claramente este no puede ser un referéndum. Probablemente sea solo una consulta, pero que conste, no puede ser vinculante, ¿no? Porque no está de acuerdo a la constitución política del Estado. Y al igual que el diputado Jerjes, bueno, hace un rato el diputado Jerjes leyó la mitad del artículo 411, hizo exactamente lo mismo con el artículo 146. Porque en ese artículo está determinado la forma de distribución, los criterios incluso de distribución de los escaños parlamentarios. Y dice claramente, primero determina el número de diputados y senadores y luego determina además la distribución en función del número de habitantes. Entonces, eso ya está determinado por la Constitución y obviamente por las leyes que corresponden, y no está bien que se pregunte al pueblo sobre un problema que realmente puede dividir a los ciudadanos. Y bueno, el diputado Jerjes me decía que hay un desconocimiento sobre lo que es o no un socialismo. Pues yo le reboto lo mismo. Hay un desconocimiento por parte de él, porque ya desde hace años el socialismo no está relacionado con la propiedad de los medios de producción. Eso ha cambiado. Otra puntualización, el socialismo es también un capitalismo, solo que es un capitalismo de Estado. La propiedad de los medios de producción, que es el argumento con el que ha nacido el socialismo, ha ido cambiando a través del tiempo y por eso se llaman la corriente progresista,
Entonces han cambiado esta propiedad por el control absoluto de los medios de producción. Y eso significa un Estado gigantesco que lo controla todo, que controla nuestras vidas, que limita nuestras libertades, que limita la producción, la generación de valor y empleo. Y ese es exactamente el modelo impuesto por el movimiento al socialismo desde el 2010. Perdón, desde el 2006. Por eso, en realidad, para que uno pueda conocer el gran crecimiento de este Estado, el 2006 los gastos corrientes, o sea, sueldos y salarios, algunos otros gastos, mantenimiento, no sé, varias cosas ahí, alcanzaban a los 22.000 millones de bolivianos, el 2006. Y para el 2024, para este año, se ha programado un presupuesto de 144.000 millones de bolivianos. El Estado ha crecido 7 veces. Esto es prueba de que vivimos en un modelo socialista. Por otro lado, para puntualizar acerca de estas 3 preguntas del referéndum, yo quiero preguntarle al diputado Jerjes, ¿qué pasa, por ejemplo, si el pueblo dice, no queremos que se retire la subvención, como creo que va a ser, y después de una semana el gobierno dice, señores, no tengo plata, no puedo ya pagar la subvención? Pero es un referéndum y el gobierno tiene la obligación. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Va a fabricar combustible? ¿Le va a pedir a Dios que haga lluvia de combustible? No tengo la menor idea qué va a hacer el gobierno. Esto no se trata de una decisión del pueblo. Esto se trata de la administración del Estado, se trata de la gestión de recursos, de la gestión de los hidrocarburos, como también está constitucionalizado y está en manos del Estado central. Entonces, realmente no se va a cumplir el referéndum. Por lo tanto, esta pregunta más parece una burla que algo serio. Y por supuesto, esta pregunta, como he dicho hace un rato, no va a solucionar nada en absoluto. Ahora, el gobierno estos días nos ha dicho, respecto al punto de la reelección continua o discontinua, nos ha dicho, no, lo de Evo Morales está cerrado. Él no puede ser candidato. Hasta el cansancio nos dicen lo mismo, y todas las autoridades de distintos niveles. Entonces ahora, ¿qué pasa si el pueblo dice, sí, estamos de acuerdo con que haya una reelección discontinua? Entonces, ¿Evo Morales va a ser candidato de manos de la misma pregunta del gobierno? ¿El 21F otra vez a la basura? O sea, ¿cuál es la idea? ¿Qué nos está diciendo el gobierno? O el gobierno nos está diciendo, a ver, señores, estoy desviando la atención, lo que queremos es que más bien se habilite Evo Morales y ustedes lo van a habilitar. Parece que el gobierno nos quiere decir eso, porque claramente el pueblo puede decir, sí, quiero reelección discontinua, aunque lo dudo, porque estamos cansados en realidad de lo que ha ocurrido en el país. Estamos cansados de que se haya pisoteado la Constitución, las leyes, todo han pisoteado a su paso. Pero ojalá el gobierno esté por lo menos escuchando estos argumentos y diga, entonces, ¿estamos a favor de Evo Morales o no estamos a favor de Evo Morales? ¿La reelección es de por vida? O sea, básicamente nos está diciendo eso el gobierno. Qué pena, por eso decía que estas 3 preguntas realmente no solucionan nada, y vuelvo a repetir, demuestran solo incapacidad, demuestran fracaso del modelo económico y político, y por supuesto, otra vez, el pueblo es burlado, el pueblo quiere cambio, el pueblo quiere soluciones a la crisis, pero a los políticos que nos manejan no le interesa el pueblo. Muy bien, muchas gracias. Le damos al investigador Joshua Bellot. Cerramos el primer punto, aunque seguramente queda pendiente. Hay una consulta de por medio. Vamos a irnos de todas formas al segundo punto de diálogo en Panamericana. Este tiene que ver con la situación económica en nuestro país. Un escenario bastante preocupante, lo hemos manifestado. Hay ya en el escenario, en el país, una variedad de gasolina. Se ha hablado, se ha generado algunos temores también sobre este tema. Hay también preocupación por el tema del dólar, aunque las autoridades de gobierno habían manifestado que ha bajado la cotización en el mercado paralelo. Y todas las otras medidas anunciadas por el jefe de Estado. Le damos la palabra al diputado Jerjes Mercado. Muchas gracias. Primero, algunas precisiones y responder algunas de las preguntas que se me han planteado con relación a la primera parte.
Si es solamente consulta, efectivamente el presidente tiene toda la potestad para hacer la consulta al pueblo boliviano, como lo establece la Constitución y las normas vigentes respecto a los referéndums. Si es reforma, si es necesario cambiar, por ejemplo, lo que planteaba Rodrigo, respecto a el limitante de una sola gestión, eso ya implica una reforma constitucional. Si de pronto se quisiera aumentar la cantidad de parlamentarios, que no sé si esa es la idea, porque no están las preguntas todavía elaboradas, entonces también sería una reforma. Y si el presidente tiene potestad para hacer una reforma total, ¿cómo explicar que no tiene potestad para convocar a una reforma parcial de un par de artículos de la Constitución Política del Estado? Esos temas habría que analizarlo y verlo más a profundidad, pero estamos anticipando criterios porque no están formuladas las preguntas, por lo tanto no podemos hablar si es solamente una consulta, si es una reforma parcial o es una reforma total. Bueno, ya se descarta que sea una reforma total porque no estaría yendo a los principios básicos de la Constitución como establece el artículo 411. Por otro lado, nos decía Yoshua, ¿qué pasa para qué el referéndum? Para que el pueblo boliviano sea copartícipe de las decisiones que se tomen con relación a esa subvención. Es un sangrado de 2.000 millones de dólares año que estamos sufriendo y el pueblo boliviano tiene que conocerlo, tiene que tomar decisiones. Obviamente yo coincido en que el pueblo boliviano no va a decir quítenme la subvención. Y también no es la idea del gobierno quitar la subvención a los sectores que tienen que ver con la canasta básica familiar. Pero reitero, hay sectores que están beneficiándose, sectores adinerados que están beneficiándose de un esfuerzo que hace el pueblo boliviano para subvencionar. Y en ningún momento tenemos, por supuesto, la intencionalidad de habilitar a Evo Morales. Lo que sí, más bien ahí tiene que ver la claridad desde el pueblo boliviano, qué quiere hacer con su elección continua y discontinua. Una vez, ninguna vez, como dice aquí el senador, o qué es lo que se le va a plantear. Y eso sí sería una reforma constitucional parcial y por lo tanto habría que encarar esa reforma en función de la pregunta que se vaya a realizar. Entrando al tema económico, el presidente ha sido muy claro con los parámetros económicos del país. El país, en el plano económico, más allá de que hay una crisis mundial, económica, medioambiental, hay una guerra en curso que nos ha afectado también indirectamente, ha creado crisis como la crisis, por ejemplo, de los containers, entre otras. Las tasas han subido, en fin. Entonces, pero a pesar de ello, el país es uno de los países que más crece. Es más, tenemos que celebrar que hemos llegado a los 45.500 millones de dólares de Producto Interno Bruto por primera vez en la historia boliviana. Que por primera vez estamos con un Producto Interno per cápita de cerca de 3.800 dólares. Cuando el año 2005 apenas llegábamos a 1.037 dólares. Entonces, ha dado señales, presidente, cómo ha reducido la curva de Gini, cómo se ha ido a pesar de un contexto adverso, y recordarles en qué condiciones el presidente Arce se hizo cargo del gobierno. Teníamos una economía paralizada por la pandemia y por un gobierno nefasto que se tuvo. Teníamos la pandemia que estaban la gente muriendo y teníamos una conflictividad social que estábamos al borde de un enfrentamiento entre bolivianos, casi una guerra civil. Entonces, cuando ha expuesto los parámetros económicos, por supuesto que ha mostrado cuánto hemos avanzado, porque hay un gran avance en estos 3-4 años, pero tampoco ha dejado de hablar del tema del combustible, por ejemplo, que ya en este momento se ha solucionado el abastecimiento de diésel, que estaba solucionado el tema de la gasolina ya hace semanas atrás, y que no es secreto el por qué. Hay problemas que estamos comprando más líquidos, estamos vendiendo menos gas de lo que vendíamos los años anteriores, porque había una mala política energética años atrás, y nuestros campos, por supuesto, han declinado y otros se han secado, se han agotado. Entonces, hay que trabajar allí estructuralmente y hay que trabajar también coyunturalmente. Pero en la coyuntura ya se ha resuelto el tema del abastecimiento del combustible, y lo que decía el presidente también es que aquellos que tienen vehículos de alta gama, que requieren un mejor octanaje de la gasolina, se está poniendo a disposición la gasolina Premium Plus a 5 bolivianos con 71 bolivianos y la Ultra Premium a 6 bolivianos con 71.
más rendimiento, más octanaje implica mayor rendimiento, es decir, más kilómetros van a recorrer con el mismo consumo de gasolina y cuidar mejor el motor. Quien tiene su vehículo de alta gama, bueno, comprará ese tipo de gasolina, y la gasolina especial seguiremos consumiendo los ciudadanos con la subvención correspondiente. Entonces ahí creo que no hay mayor preocupación, porque finalmente esa gasolina, por supuesto que nosotros la tenemos en el mercado boliviano. Y ahí quiero recordarle que esto es una forma, si le preguntamos a la gente sobre la subvención, es una forma democrática de plantear el problema. No unilateralmente como se hizo el 2010, donde se estaba subiendo el diésel al 83% y la gasolina al 73%, y que claro, motivó inmediatamente reacciones sociales contundentes que tuvo el gobierno de entonces que ceder y dejar el problema para después. Pero ese problema se ha ido arrastrando, ha subido con creces, la subvención era en el orden, el 2010, de unos 400 a 600 millones de dólares, y hoy estamos hablando de 2.000 millones que nos está costando el erario nacional. Por lo tanto, reitero, la economía se sigue distribuyendo la riqueza, se sigue distribuyendo el ingreso, se sigue creciendo, uno de los países que más crece en la región, y por supuesto seguimos sacando a la gente de la pobreza y extrema pobreza, que por cierto hemos sido calificados como el país que más ha sacado gente de la pobreza y la extrema pobreza en la época post-pandemia. Organismos internacionales inclusive nos han felicitado por eso. Y reitero, la curva de Gini, que marca la desigualdad, ha mejorado también sustancialmente en los últimos tiempos. Por lo tanto, podemos ver con esperanza, más allá de las dificultades coyunturales y como efecto de temas estructurales nuestros, con problemas coyunturales que tuvimos con la marejada, le llaman, en el Pacífico, y el bajo calado que teníamos en el canal Tamengo, eso nos impidió por una temporada también que llegue combustible oportunamente, pero esos temas se están resolviendo, por supuesto, en lo coyuntural y también en lo estructural. Muchas gracias, diputado Mercado. ¿Qué dice en este segundo punto Rodrigo Paz Pereira? Adelante. A ver, en los años 80, mire, los 80, entrando a los 90, básicamente el 100% de la gasolina era producida en Bolivia y el 80% del diésel era producido en Bolivia. Casi el 100% de nuestra gasolina era producido acá y el 80% del diésel producido acá. Datos INE, para que no... Hoy, la gasolina producimos 60%, hay que traer, importamos 60%, y traemos el 40%, producimos el 40% en Bolivia, el 80% del diésel lo importamos y en lo nacional producimos el 20%. Oiga, si hay gente que se acuerda de la UDP, en la UDP se producía 100% la gasolina nacional y 80% el diésel y el resto se importaba. En la UDP, si aquellos que se acuerdan de la UDP. Resulta que 20 años después de promesa del masismo, incluido el señor Evo y incluido el señor Arce, porque así es su ministro, eso no se puede dejar de lado, luego de 20 años de habernos prometido ser el corazón energético de Sudamérica, de que íbamos a resolver, de que no íbamos a tener dependencias absolutas en gasolina, ni en diésel, ni en gas. Resulta que el corazón energético de Sudamérica está agonizando. 20 años han tenido la gestión. Yo respeto la gestión y diferencio la gestión del mismo régimen, pero diferencio la gestión del señor Arce con el señor Evo. Pero es el masismo el que ha gobernado. Es una organización donde tienen dos cabezas, una mandó en una primera instancia, la otra mandó en una segunda instancia. Nos prometieron que nos iban a resolver, no digo que nos resuelvan todos los problemas, pero con lo que recibieron de 60.000 millones de dólares en 20 años, por gasoducto que no construyeron, por mercados que no contrataron ni firmaron acuerdos, por reservorios que no consiguieron, por precios que no negociaron y por una ley que votaron en contra. No se olviden que la ley 3058, el MAS votó en contra, la ley Ormando Vaca Díez, que Santa Cruz y Bolivia debería hacerle un monumento, porque gracias a esa norma se generó una primera base de reorganización de los hidrocarburos. Oiga, el mensaje del presidente, un
una señal. Nos dijeron el otro día en un mensaje anterior que por 100 millones de dólares que no aprobamos en el Parlamento, resulta que no llegaba el diésel. Lo dijeron públicamente. La empresa Holcim, la cementera más grande del mundo, Suiza, está invirtiendo con un sistema político debilitado en el Perú, con un sistema del que quieran. La inversión más grande de cementera internacional, de la empresa más grande del mundo en el Perú, para ganar el mercado latinoamericano y el mercado del Pacífico, porque quieren entrar a la China. 100 millones de dólares. Oiga, yo creo que el presidente hoy día, si recibiera una empresa que le dé 100 millones de dólares, le mete un Ave María y un Padre Nuestro, pero al hilo. Pero al Perú, con un sistema desordenado políticamente, pero donde tiene un banco central con un presidente que está ya creo que 20 años, un sistema jurídico que garantiza las inversiones, porque vienen estos señores con garantías, pues a poner 100 millones de inicio para establecer la empresa cementera más grande en Latinoamérica. Eso es extraordinario. Yo le tengo envidia sana al Perú, porque con todo su desorden logran que inviertan en Bolivia. En Perú. ¿Quién invierte en Bolivia? El mensaje del presidente tuvo 3 pasos: pasado, presente y futuro. En el pasado, ¿qué dijo? Culpa de Yanine, culpa de Evo, el clima, los bloqueos, los incendios, las mareas, las marejadas en Arica, la falta de agua en la hidrovía Paraguay-Paraná, la guerra en Ucrania, la temporada está muy fría, esto está muy ventoso. O sea, nos ha dicho de todo. Nuestro presidente nos tiene que dar certidumbre, y aunque le cueste electoralmente, tiene que dar una señal que diga: el rumbo es este, porque necesitamos en este momento. A la gente no le interesa quiénes son los culpables, sino cuáles son las soluciones. Entonces, en ese momento, el presidente, para decir, bueno, el pasado es ese, yo he recibido estos problemas, los que acabo de mencionar, el presente es este. Vamos a la liberación de las exportaciones. Muy bien, eso ya lo presentaron en febrero de este año, con acuerdo con los empresarios. No sé cuánto se habrá liberado a agosto del año, o sea, ya han pasado varios meses. Vamos a hacer la liberación de las importaciones de diésel. Me parece muy bien, el que pueda pagar más, lo dice el diputado Jerjes. Yo creo que el que pueda pagar más, que pague más. Lo dice la gente en la calle, los que pueden pagar más, que paguen más. Muy bien, eso no tienes que ir a consulta. El que pueda pagar, no tienes que ir a una consulta para eso. Pero también dice, para crear plantas de biocombustible, 0 impuestos. Me parece extraordinario. Mayor alcance de la economía a través de la criptomoneda. Ya el Banco Central presentó esta normativa, empezó a activarse, ahora va a ser decreto. Y la novedad es que vamos a generar gasolina Premium Plus más, que es 92 de octanaje a 5.7, y la Ultra Premium a 97 de octanaje a 6.7 bolivianos. Bueno, pues eso le dicen Konichi, ¿no? Cuando agarras las sobras de todo lo que tienes y hacen su Konichi, pues. ¿No? Agarran pero lo que me sorprende es que este es un presidente liberal. Oiga, está liberando todo. Ya ha anunciado liberación de exportaciones, de importación, liberación de aranceles, o sea, está liberando todo. Es un presidente liberal. Dicho esto, a ver, reflexión rápida. 1. La gente necesita comer y necesita garantías de alimentación. 2. Necesita diésel, porque el diésel mueve el biocombustible. Pero si tú no aumentas la producción de soya, caña, sorgo y otros, que es para que la gente coma, pero también para los biocombustibles, entonces tus objetivos de cumplimiento de crecimiento no son viables. Porque además tienes un problema serio, no tienes seguridad jurídica en la tierra. Oye, entras a producir, inviertes, y de repente vienen unos señores que se enteran sospechosamente de información donde hay terrenos que están en conflicto, y se entran en este país, se entran. En el oriente lo estamos viendo todos los días. Y resulta que cuando se plantea el tema de la biotecnología, dicen, no, nosotros somos cuidadores de la Pachamama, nos hemos limpiado en los últimos 6 años 1,5 millones de hectáreas de reservas forestales y parques en este país, y somos cuidadores de la Pachamama. Y cuando dices biotecnología para generar intensidad en nuestras tierras, para no expandirnos en las fronteras, no tener que avasallar fronteras de reservorios naturales en el país, resulta, no, la biotecnología, ¿cómo pues? La Pachamama, nosotros somos pues originarios. Eso no es ser originario, eso es ser
no tener una lógica de un Estado razonable para poder llevar adelante una serie de acciones en favor de la población. Culmino, futuro. El presidente nos dijo futuro, porque ya expliqué el pasado quién es el culpable, el presente, lo que nos ha presentado en sus discursos, una especie de conichi, un refrito, un agarrar de todas partes. Ya nos habían hablado de esto, pero hasta ahora no ha funcionado. He comentado que hay una cementera que está poniendo $100 millones en el Perú, con todo el desorden que hay en el Perú, y aquí nadie nos ve en el mundo, pero somos la mejor economía. Si fuéramos buena economía, habría pues inversión en este país, habría seguridad jurídica, habría una serie de condiciones para que podamos crecer en verdaderos 3.5 o 4.2 de crecimiento de la economía, pero real, no esa que dibujas, no esa que pones la cifra para el discurso. Ahí viene el futuro. ¿Todos estos problemas sinceramente se resuelven con las consultas de fin de año? Yo no creo. O sea, con las 3 consultas de los referéndums, evidentemente no lo creo, y más en el tema subvención. La subvención, quiero saber, el presidente dio a entender, el gobierno, no el presidente, el gobierno, porque detrás de él le damos duro al presidente, pero detrás del presidente hay ministros, hay diferentes carteras que le deben decir: presidente, diga esto. Al final él decide qué decir. Oiga, la gasolina especial y el diésel es parte de la subvención hoy día. Muy bien. Cuando se haga la consulta, esa gasolina de 92 de octanaje, la Premium Plus, y la Ultra Premium, ¿también van a entrar en el análisis de la subvención? Creo que no, porque el presidente dijo: estas dos van a empezar con 5 bolivianos 70 centavos, la otra 6 bolivianos 70, y según cómo venga el mercado, vamos a ir subiendo o bajando los precios. Oiga, eso es un presidente liberal. Eso es liberal. Y no quiero yo condicionar el debate si el presidente es liberal o no, pero son acciones que generan un Estado razonable en función de necesidades para no cargar sobre los hombros del pueblo. Y ahí espero que tanto el diputado como mi persona y aquellos que no necesariamente tengan un auto de alta gama, seamos pues patriotas, consumamos el 5.7 o el 6.7, la gasolina cara, y dejemos la barata para aquellos que son más necesitados en el país. Que el Estado consuma la 5.7, la 6.7, no, pero el problema es del Estado, lo que dijo Joshua, es que se gasta 140.000 millones de bolivianos como Estado central. Y aquí viene lo ultimito. A ver, ¿por qué en el discurso del presidente no se habló del gasto corriente? De esos 140.000 millones de bolivianos. ¿Por qué no vamos al 50-50? ¿Por qué se queda en el Estado central? ¿Por qué no redistribuimos las facultades y responsabilidades que tenemos en el país y no viene el 88% del presupuesto central, se queda en el gobierno central, y el 12% repartimos a los departamentos y a las alcaldías? ¿Por qué el tipo de cambio no se debate abiertamente? Nos están diciendo que el tipo de cambio van a discutirlo la siguiente semana, pero que la subvención vamos a discutirla en 5 meses. Si no generas un debate conjunto del tipo de cambio con la subvención a los hidrocarburos, estás tomando una decisión incorrecta, inadecuada, van de la mano. El valor del dólar es un dólar que sirve para comprar diésel, para comprar hidrocarburos en el exterior. Tú tienes que tomar decisiones conjuntas, no puedes decir: la siguiente semana me reúno con los empresarios y de aquí a 5 meses veremos la subvención. Un otro aspecto, el sistema financiero. Si yo tengo deudas ahora, boliviana, usted que tiene deudas, cuando a usted le falte platita, ¿qué va a poner en su interés, en su prioridad? ¿Pagar su deuda al sistema financiero o dar de comer a su familia? No hemos tratado cómo darle garantías o cómo cuidar el sistema financiero para que agilice créditos, agilice platita para los ciudadanos y las ciudadanas. Eso es un tema de fondo. O el tema del medio ambiente, los bonos de carbono. No tocamos cómo proteger, pero además protegiéndolo con bonos de carbono, nuestras reservas forestales del país, ganar platita, porque si cuido, me pagan pues desde el exterior. O la biotecnología que mencionaba antes. Con esto quiero culminar. Miren, me olvidaba algo de los escaños, mucho escaño. No han mencionado pacto fiscal. Resulta que el censo, y eso también afecta a la economía y afecta a los 140.000 millones que hoy día centraliza el Estado, el gobierno. Pacto fiscal. ¿Acaso no es un tema central a debatir ahora que van a salir las cifras del censo? Resulta que habían sido solo escaños. Y el debate es para ver si un departamento se queda con uno más o uno menos. No. Esto es una visión estructural.
Como dije antes, reducir gasto, tipo de cambio, subvención, sistema financiero, fuentes o el tema de medioambientales, la biotecnología, el pacto fiscal. O sea, es temáticas de fondo que el presidente no tocó y creo que debemos debatir esto, sí, entre todos los bolivianos, solo que este es su último año. Esto tendría que haberse planteado como retos el primer año y generar normativa a través de la institucionalidad, no para pensar en reelección, sino para pensar en la gestión para la gente. Gracias, senador Rodrigo Paz. En este segundo punto también le damos la palabra a Joshua Bellot. Adelante. Gracias, José Luis. A ver, como decía Rodrigo, pues deberíamos hacer referéndum para cosas importantes, ¿no? ¿Por qué no hacemos un referéndum para bajar los gastos del Estado? Para que no haya escuchaba esta mañana un TikTok de un grupo social, de una organización social, y decía, ¿por qué no bajan los 270 millones de dólares en publicidad del Estado? Eso decían ellos, tienen razón, porque claro, el gobierno se gasta todo, ¿no? Toda la plata, y además centraliza todos los recursos del Estado. Obvio, un referéndum para descentralizar los recursos sería mucho más importante que los referéndums que se está planteando en el momento, ¿no? El diputado Jerjes, la anterior vez que estuvimos juntos, pues ya le había explicado lo del crecimiento del PIB. 2/3 del crecimiento del PIB son solo precios, es inflación. Están las cifras del INE. Nos dice ahora el PIB per cápita. Por Dios, Bolivia tiene uno de los más bajos PIB per cápita de Latinoamérica. Creo que le ganamos a Venezuela, obviamente, y me parece que es a Suriname o a uno de esos países súper chiquitos. Ah, bueno, Haití también, sí. A esos 3 países creo que les ganamos, y no hemos cambiado de lugar durante todos estos años desde el 2006. Es más, a todos los países les ha ido mejor, han ido incrementando su PIB per cápita mucho más que nosotros. Y eso también son las cifras del INE, del Banco Mundial, eso es público. Ha sido un fracaso total. Crecimiento, pues realmente ahí sí engañamos muchísimo a la gente. Y nos dicen que se ha solucionado el abastecimiento de diésel y gasolina. Esta mañana que venía de Oruro, había como 50 flotas y unos cuantos camiones haciendo cola para diésel en un surtidor que no estaba abierto. Estaban esperando a que se abra, o me imagino, estaban esperando a que llegue la cisterna para que haya diésel. Creo que, pues, no sé, nuestras autoridades nunca van a un surtidor a cargar gasolina, ¿no? No saben, supongo, lo que es hacer cola. O sea, realmente es indignante que nos digan que se ha solucionado este tema del abastecimiento. Si sabemos que no hay plata, si sabemos que no hay dólares para comprar los hidrocarburos, ¿cómo se va a solucionar? Le pedimos a Dios que haga llover dólares. No sé, realmente no sé qué están esperando. Se trata de tomar acción, se trata de tomar medidas, no de simplemente usar el discurso político para hacer creer a la gente que todo va a cambiar. No, las cosas definitivamente no cambian así. Esta crisis tiene pues su origen en varias cosas que hemos ido explicando durante todos estos años. Una de estas es pues el despilfarro de los 50,000 millones de dólares de la renta petrolera. Ya de memoria saben muchas personas esa cifra. Pero miren, en realidad, y lo he dicho muchas veces, no sabemos cuánto significa 50,000 millones de dólares. Yo ayer estaba con unos amigos compartiendo precisamente estos temas y les decía, ¿cuánto creen que es 50,000 millones de dólares respecto al presupuesto de Oruro como departamento, tanto para la gobernación como para la alcaldía? Y ellos me decían, será 10 años, será 20 años. Y claro, calculando, ¿saben cuántos años son? 350 años de presupuesto completo. Y podemos hacer muchas comparaciones de ese tipo solo para que la gente entienda la magnitud de recursos. Cuando nos dijeron que nos podíamos parecer así a Suiza, estoy de acuerdo, nos podíamos parecer a Suiza. Sí se hacían las cosas bien, pero se hizo todo mal. Por eso cuando vemos las cifras, sabemos que los ingresos han caído muchísimo. Exportaciones, 6.500 millones de dólares del gas, que era la principal fuente de ingresos del gobierno, lo cual significó esa vez un poquito más de 5.500 millones de dólares de renta petrolera. Pero para el 2023 esto bajó a 2.000 millones de dólares. Obviamente entonces tenemos una renta que bajó muchísimo. Con eso la producción de líquidos, como ya se dijo en mesa, también bajó aceleradamente.
Y claro, nos empezamos a volver cada vez más dependientes de la importación de diésel y gasolina. No solo de la importación de este energético o estos energéticos, sino también de todo tipo de productos, como lo hemos dicho muchas veces. El 80% de las importaciones de Bolivia son insumos, bienes de capital y bienes intermedios. Las empresas dependen de estos bienes y la gente se ha vuelto extremadamente, o se volvió, mejor dicho, extremadamente consumista, porque ahora no hay estos productos. Y si hay en el mercado, pues obviamente están muy caros. Entonces, el país ha vuelto exageradamente dependiente a las importaciones. Y claro, con eso se han cerrado empresas, con eso todo el mundo ha preferido entrar al comercio, a la informalidad, han expulsado a los ciudadanos, este modelo ha expulsado a los ciudadanos del mercado laboral, este modelo ha expulsado a los campesinos del área rural, porque estos amigos pues ya no saben qué producir y se han venido a las ciudades para tratar de trabajar en lo que haya. Y el antecedente más cercano, digamos, a la crisis, recuerden que la crisis cambiaria, la crisis del dólar, inició, digamos, a partir de febrero del 2023, cuando al gobierno se le ocurre decir que va a haber un dólar exportador. Interviene el mercado, genera incertidumbre y, por supuesto, incentiva a la especulación y se abre el mercado paralelo del dólar. Pero antes de ese acontecimiento, resulta que si revisamos las cifras entre el 2021 y el 2022, solo un año, miren este cambio en un solo año, el 2021 importábamos 1.700 millones de dólares en hidrocarburos, 1.700 millones. Para el 2022 esta importación, y escuchen bien, creció a 3.100 millones de dólares en un solo año. Más del 83% de incremento en la importación de hidrocarburos. Claro, y uno dice, ¿habrán subido los precios del petróleo? Sí, efectivamente subieron los precios del petróleo a nivel mundial, pero esta subida solo fue del 40%. Y uno dice, entonces, ¿qué ha pasado con el otro 43%? ¿Por qué ha subido tanto? ¿Más chutos en el mercado? ¿Más caros? No sé. Algo ha debido ocurrir para que el gobierno importe tanto. Pero bueno, entonces, como nos quedamos sin dólares, porque tuvimos que pagar esos dólares para la importación desmedida de hidrocarburos, por eso el 2023 pues ya empezó a haber problemas. Y encima el 2023 hemos exportado 2.700 millones de dólares aproximadamente, menos que el 2022. Entonces, realmente todo apunta a que exista pues esta escasez de dólares. Y claro, como ya les hablé de la importación desmedida, el gobierno reconoce que no puede controlar el mercado y que hay contrabando, que afecta a la importación de hidrocarburos, al abastecimiento, y uno dice, pero si el gobierno tiene el monopolio de la importación de hidrocarburos y ellos se quejan de que no pueden controlar el contrabando, pues eso está medio raro. Y claro, ya lo he dicho muchas veces, si yo tomo el 2018 y el 2023, resulta que la importación de hidrocarburos ha crecido en un 55%. Y uno, claro, lo primero que se pregunta en cuánto han crecido el parque automotor, porque debía haber crecido proporcionalmente. Pero no, el parque automotor creció en un 29%. Entonces hay un 25% que nadie sabe qué ha ocurrido. Entonces podemos inferir y decir, el contrabando de hidrocarburos debería estar más o menos alrededor del 20%. Y eso en numeritos, cuando cuantificamos ya en valor, resulta que podría sobrepasar los 4.000 millones de dólares. Es un súper negocio. Y claro, ahora nos dicen, parte de la solución va a ser que vamos a tener gasolinas especiales, digamos, ¿no? Una gasolina premium, ultra premium, no sé qué cosas, y nos dan incluso los precios. Por supuesto, esto ya lo tenían muy bien planificado. La primera a 5,71 bolivianos el litro y la segunda a 6,70, creo que es, ¿no? La mejor gasolina. Y uno puede revisar, y esto por favor hagan el ejercicio, uno puede revisar las cifras del INE para ver a cuánto hemos estado importando la gasolina. Y entonces en el INE hay una cuenta que dice precio de la gasolina, etcétera, etcétera, con índice detonante inferior a 87. Esa es la común, ¿no? La gasolina común. El 2021 el precio de importación de esa gasolina era 4,13 bolivianos por litro. El 2023 subió a 5,9 bolivianos por litro. Miren la gran subida.
Y recuerden que el 2022 sí subieron los precios del petróleo, pero el 2023 se volvieron a caer. No al mismo nivel que el 2021, pero sí bajaron muchísimo. Además de esa gasolina, también importamos otra gasolina, que esta es la Premium, con índice detonante, o sea, octanaje, entre 90 y 95 de este índice. Y cuando uno compara los precios, resulta que los precios de esta gasolina son más baratos. Por lo menos los precios de importación. Y esto lo comprueben porque son datos del INE. El 2021 esta gasolina Premium, la mejor gasolina, se traía a 3,2 bolivianos el litro. Y el 2023 a 4,31 el litro. O sea, primero es más barato que la gasolina normal. Y segundo, que el gobierno nos dice que esta gasolina Premium va a costar 5,71 cuando la han importado en 4,31. Y entonces uno dice que esto es negocio del gobierno, ¿o qué? ¿Por qué la venden mucho más cara del precio a la cual importan? Pero bueno, independientemente si estas cifras son o no muy exactas, lo que estoy queriendo decir en otras palabras es que como YPFB no tiene la capacidad para poder importar, ¿por qué no tiene la capacidad financiera? Porque YPFB compromete el pago del diésel y de la gasolina en 45 o 90 días. No paga al instante. Eso perjudica obviamente a este negocio y a la importación de hidrocarburos. Segundo, hemos visto que hay un gran problema con los precios y con la importación, porque parece que esto no obedece al mercado ni a los precios internacionales, estará obedeciendo a otro tipo de cosas. Y el otro día me reunía con unos importadores de gasolina o quienes quieren importar y hacer el negocio con el gobierno, y ellos me decían, podemos traer la gasolina a 4,5 bolivianos el litro. Y entonces uno dice, ¿dónde está pues el 6,5 al que está trayendo el gobierno? Y lo mismo pasa pues con el diésel. O sea, hay muchos problemas. Los costos de transporte son muy altos. Ayer me decía uno que trabaja con el transporte internacional, él me decía, a nuestros camiones les pagan un flete de $1,500, ¿no? Ese es el flete para traer de Paraguay cualquier producto. Pero a los cisternas les pagan $6,000. Y entonces los costos de transporte deben ser súper elevados y además hay preferencia. ¿Por qué? El mercado les paga 1.500 a unos y el gobierno le paga $6,000 a otros. Entonces también hay problemas de transporte. Entonces miren, no tiene la capacidad financiera el gobierno, dudamos mucho sobre las cifras. Entonces, quitemos de la ecuación al gobierno y a YPFB. Abramos la importación, liberemos la importación de hidrocarburos a cualquier persona que quiera vender. Ahora están liberando esta importación, pero a empresas específicas, y esas empresas van a utilizar solo para ellos, no pueden vender. Abramos totalmente la importación y convivamos con un gobierno que siga subsidiando la gasolina, pero con privados que pueden traer la gasolina de afuera y a un precio seguramente más alto. ¿Por qué el gobierno tiene que hacer el doble negocio y ahora darnos un gasolinazo con la gasolina Premium y seguir con la subvención? Hagamos que todos puedan traer y diversifiquemos, distribuyamos los beneficios, no los redistribuyamos a través del Estado. Que cada uno traiga la gasolina al precio que quiera, y si uno quiere comprar, pues que le compre, porque eso es la libertad. Uno quiere comprar caro, que lo haga, que compre caro. Quiere hacer filas en los surtidores de gobierno, pues que lo haga, ¿verdad? Pero quitemos a yacimientos petrolíferos de esta ecuación, a yacimientos y al Estado. Esa es una forma de solucionar el problema económico, la crisis del abastecimiento de los hidrocarburos en el país, y no lo que nos ha dicho el gobierno y el presidente, que lamentablemente no soluciona nada. Muy bien, muchas gracias. Le damos también a don Joshua Avillot. Cerrando este segundo punto, hay la necesidad quizá de algunos apuntes adicionales en este segundo punto, pero por la premura del tiempo también le vamos a dar holgura al último punto de diálogo en Panamericana. Vamos a hacer la última ronda en el programa. Les otorgamos a 8 o 9 minutos, por favor, a cada uno de nuestros participantes para que hagan referencia al último punto, pero también a ciertos
aspectos que han quedado pendientes en el segundo punto. Nos vamos al tema de las elecciones judiciales. Ese es el último punto de diálogo en Panamericana, que tiene que ver con las tareas y retos del Tribunal Supremo Electoral. Ya está en la cancha del Tribunal Supremo Electoral. ¿Será que vuelve al legislativo? ¿Habría la posibilidad? Bueno, es una consulta también que la realizamos. Tienen 8 o 9 minutos para hacer referencia a este último punto y también sus puntualizaciones del anterior. Adelante, Jerjes Melgado, diputado. Muchas gracias. Algunas precisiones, ¿no? Respecto a la inversión de $100 millones en Perú, el motor económico boliviano, dado que en la época neoliberal, que quien estaba a cargo de la inversión eran los privados, no dio resultado y nos dejó un país totalmente empobrecido, hoy es el Estado el que capitanea la economía, más allá de que los empresarios privados también pueden invertir. Y algunas cifras, ya que tanto impresionan $100 millones en Perú, la inversión extranjera directa en Bolivia el año 2023 fue de 294 millones, casi 3 veces más que esa inversión, y el 2022 fue de 287 millones. Por otro lado, esa comparación efectivamente es real con los años de la UDP, es real, pero lo que nos está diciendo es que Bolivia, haga lo que haga, no es un país petrolero, es un país gasífero y por lo tanto, querramos o no querramos, tenemos que importar líquidos que son muy diferentes al gas. ¿Por qué se ha incrementado la importación? Uno, porque el escaso líquido que venía asociado al gas, es decir, los metanos, pentanos y otros líquidos, obviamente al reducirse la cantidad de producción del gas de 60 millones de metros cúbicos a cerca de 30-32, ese pequeño stock que teníamos de líquido ya no existe. Se ha incrementado el parque automotor, han habido incrementos de precios en los mercados internacionales por la volatilidad de los mercados. Todo eso ha conllevado, por supuesto, a que tengamos que importar mucho más y tenemos menos plata para comprarlo efectivamente porque estamos exportando menos gas del que exportábamos antes. ¿Hay soluciones? Por supuesto que las hay. Estamos trabajando para reactivar el sector hidrocarburífero porque no se lo hizo, hay que reconocerlo oportunamente. Quien le habla por lo menos fregó tanto que hagamos exploración y desarrollo que me mandaron 10 años a la nevera para que deje de fregar con eso, ¿no? Estamos reconstruyendo las plantas de biocombustible y estamos finalmente haciendo la importación, sustitución de importaciones, porque él decía, todo lo importamos. Esa es una herencia que hemos tenido lamentablemente estructural. Por eso hay 150 plantas que están destinadas a industrializarnos y por supuesto a sustituir las importaciones. Contra la biotecnología no tenemos nada. Hay que hacer desarrollo de semillas, hay que mejorar los suelos, hay que ser más competitivos. Donde sí tenemos que discutir es el tema de la utilización de los transgénicos. Biotecnología, definitivamente sí. Transgénicos, discutámoslo, no estamos tampoco alejados. Y cuando nos hablan de ese gasto concentrado de 140.000 millones de bolivianos, yo les pregunto a nuestros panelistas, bueno, reduzcamos. ¿Cuál es su propuesta? ¿Reducimos policías? ¿Reducimos maestros? ¿Reducimos médicos? ¿Reducimos militares? ¿Qué reducimos para reducir ese gasto? Porque lo fundamental del gasto corriente justamente son esos sectores. ¿Ah? ¿O quieren que solo se les transfiera a las ETAs, como algunos están diciendo? Entonces, ese debate, y por cierto, el diálogo del pacto fiscal, obviamente que no puede ser metido en este momento en un referéndum, porque tenemos que esperar los resultados del censo, pero además el diálogo del pacto fiscal está contemplado en la ley marco de autonomías, y el diálogo del pacto fiscal es un proceso largo, tedioso, pero hay que llevarlo a cabo una vez que se tengan los resultados en el marco de las leyes vigentes. Yo me acuerdo cuando hablaba con los alemanes del pacto fiscal, cuando dimos la discusión en el anterior, después del anterior censo, por allá por el año 2013, 2015, lo que fue que empezamos, fueron 3 años de pacto fiscal que discutíamos. Y los alemanes nos decíamos, ¿qué? ¿En 3 años? Nosotros nos ha tocado 10 años discutir el pacto fiscal. Entonces hay que discutirlo, no hay que quitarle el poto a la jeringa, pero también no es un proceso de la noche a la mañana y no es con una pregunta que se va a resolver el tema del pacto fiscal. El diálogo con los empresarios es oportuno y también el diálogo social que viene en la próxima semana. Y lo que decía Josué, yo por lo menos lo tomo como una buena contribución, el pensar en que, ¿por qué no se puede importar libremente cada empresa
¿no? Y que Yacimiento, por supuesto, haga una especie de benchmarking, algo así, pero que no tenga el monopolio de la importación plenamente de acuerdo, por lo menos que se llegue a cabo el debate. Entrando a las elecciones judiciales, yo creo de que se ha hecho un trabajo tedioso. El año pasado no tuvo la capacidad, lamentablemente, la Asamblea Legislativa de aprobar por factores externos e internos. Este año, no sé por qué nos metieron a ese debate. Yo siempre he intentado estar lejos de policía, fiscales, magistrados y todo aquello, pero nos tocó lamentablemente estar en esa comisión. Pero desde el primer momento hemos luchado para que se den las elecciones. Ya se han entregado las listas. Esperemos que el órgano electoral también esté a la altura de circunstancias de que el país necesita esas elecciones y no haga mayores observaciones, y más bien de una vez convoque a la elección correspondiente, y que los senadores, que también tienen en su cancha un tema en este momento, que son las primarias, en el marco del gran acuerdo alcanzado con el órgano electoral el día 10 de julio, ya hemos aprobado las listas para elecciones judiciales, que se lleve adelante eso, que es lo que se priorizó. Y un tema que nos ha puesto como cierto condicionante es que se posterguen las primarias, porque no pueden llevarse a cabo 2 elecciones el mismo año. Resulta que en senadores ya está 10 días aprobada la ley de diputados, y lo insto aquí al senador justamente a que ponga sus buenos oficios para que de una vez convoque a Jónico Rodríguez, que se está haciendo el loco, el sueco, decimos en unos lados, y no convoca hasta ahora queriendo meter su ley para que no se cumpla ese acuerdo y hayan primarias con la única intencionalidad de legitimar la candidatura de Evo Morales. Usted sabe que el artículo 125 del reglamento de debates de la Cámara de Senadores establece clarito: se prioriza y por prelación tiene que ser la ley que ya fue aprobada en diputados y que lamentablemente 2 semanas después todavía no la están debatiendo, y eso está poniendo en riesgo las elecciones judiciales. Yo termino con esto. No ha sido lo ideal, la preselección de candidatos no ha sido lo ideal, pero ha sido lo mejor que se ha podido. Por lo menos este diputado el 9 de marzo planteó que saquemos una nueva norma, que ampliemos los plazos para que haya más postulantes mujeres, más postulantes indígenas. La minoría nos ganó, no quisieron hacer 2/3 y hemos tenido que ir ya con una lista que de entrada se veía que no era la óptima para el Tribunal Constitucional. El 5 de agosto, en la Asamblea Legislativa, yo he planteado nuevamente, y además debo decir que habían preacuerdos, porque nos reunimos todas las fuerzas políticas, para que hagamos una ley corta y aprobemos los 3 tribunales, medioambiental, Tribunal Supremo de Justicia y Consejo de la Magistratura, y el otro se declare desierto, por lo menos en algunos departamentos donde no había condiciones, y abramos una nueva convocatoria. Se han puesto muy testarudos, lamentablemente. Se demostró que los asambleístas, la mayoría, no le interesaba la justicia porque no quisieron aprobar el Tribunal de Justicia y se focalizaron en el Tribunal Político, que es el Tribunal Constitucional. Nos mandaron nuevamente a la comisión para que con lo que teníamos hagamos un informe, y obviamente, ¿qué hemos tenido que hacer? Aplicar la 1549, y de los 36 postulantes a ese tribunal, habilitar 16 aplazadas y aplazados. Entonces, con la materia prima que nos mandaron a trabajar, con eso lo hicimos y sacamos el informe. ¿No es lo óptimo? No lo es, pero es lo que teníamos, y hoy se han hecho las listas, y creo que lo que corresponde en este momento ya es viabilizar, avanzar con las elecciones, y que sea el pueblo boliviano el que defina por quién vota, porque finalmente la Asamblea lo que ha hecho es preparar listas para cada tribunal, y será la gente la que con su voto defina quiénes quieren que sean sus autoridades judiciales. Por eso yo insto al Tribunal Electoral a que lo antes posible pueda convocar a las elecciones. Y al presidente Hassan Teufel agradecerle porque me recibió el pasado miércoles y nos prometió que no se iban a tomar los 150 días, que iban a acelerar ese proceso y que las elecciones iban a ser a finales de noviembre o la primera semana de diciembre. Y también, una vez más repito, insto, conmino al senador Rodríguez a que cumpla su obligación, cumpla su palabra y cumpla con lo que firmó en un convenio en el Tribunal Electoral, y no las órdenes de su jefazo de Chapare postergando
la aprobación de la postergación de las elecciones primarias, con lo cual está poniendo en riesgo, por supuesto, las elecciones judiciales. Muy bien, muchas gracias, senador, diputado Jerjes Mercado. Senador Rodrigo Paz, en este último punto y sus puntualizaciones sobre el anterior, 8 minutos, por favor. 8 o 9 minutos. Bueno, primero agradeciendo este debate sano entre las partes y agradeciendo la paciencia del pueblo de Bolivia para escucharnos, porque al final la gente lo que está buscando no es ya tanto culpables, la gente ya sabe quién son los responsables, por lo menos de estos últimos 20 años. Sabían también quién eran los responsables pasados, ¿no? Y están buscando salidas. Por ejemplo, el tema del dólar. Dicen, sí, por el discurso, las medidas que hemos tomado ya bajó el dólar. Yo creo que es un tema momentáneo de cotización. Listo. Porque si uno va, yo voy ahorita al Banco Central, que dice que tiene dólares, y le digo, deme $100,000, o a cualquier empresario, primero que no te los va a dar si los tiene. No te los va a dar, porque se los tiene que dar, porque no tiene más de 100,000. Debe tener muy poquitos dólares en la caja. Pero de igual manera vas a cualquier casa de cambio o vas en la calle a pedir dólares, dice que han bajado el dólar. Sí, ha bajado la cotización momentáneamente, porque es un proceso de reorganización en qué es, o recotización, dónde van a estar los parámetros. No hay dólares en la calle. Me puede confirmar esto la gente que nos escucha, el pueblo, la gente, no tanto los que debatimos acá. Segundo, mire, dentro de este debate sano, no es cargarle a un presidente, es debatir los temas centrales de la gente. Pero la obsesión con cuando te quieres reelegir y no cerramos esta forma de ser el Estado tranca. Este es un Estado tranca, todo tranca, comercio tranca, gremiales tranca, queremos producir más tranca, queremos potenciar el sistema financiero, no, esos son unos pillos, tranca, queremos biotecnología, no, transgénicos, tranca, o sea, todo es tranca. Todo es trancar. He viajado, ya llevo 161 municipios y la sensación de la gente, perdóneme, es de que no pueden salir adelante. Y ya cuando tú llegas a estos municipios, no digo a las capitales, no digo a los intermedios más pequeños, ya saben quién son los responsables de esto. Y no dicen, ya no me hables mal, dame soluciones, porque estos no me solucionan. Supuestamente en 20 años tendríamos que haber resuelto el ser corazón energético, y hoy día somos un corazón agonizando. O sea, estamos realmente en un momento donde ya no sabemos de dónde sacar dólares para comprar hidrocarburos. Encaremos, ¿qué pasa con reducir el gasto corriente? Y tiraba un reto el diputado, yo solo tomo el reto. Además le propongo a usted, como representante cruceño, 50-50. No 88-12 como ahorita, 50-50, repartamos responsabilidades, sobre todo a su región que tiene grandes empresas gracos, a los grandes contribuyentes, también 50-50 en el tema impositivo, lanzo ese reto. ¿Por qué el Estado tiene que quedarse con toda la plata de los impuestos de los grandes contribuyentes? Nada, Santa Cruz, le estoy diciendo a ustedes y a cualquier región que quiera generar industria en el futuro, el 50% de los impuestos de una industria se quedan en su ciudad, se quedan en su departamento. Listo. Le estoy dando una respuesta puntual, porque, claro, solo criticar o debatir y decir esto todo está mal, no, le estoy haciendo una propuesta puntual, el 50-50. 50-50 para todo. Y ahí entra una serie de debates en los temas impositivos, en los temas monetarios, en los temas, no monetarios, fiscales, en los temas de organización de Estado, en los temas de inversión, todo. 50-50, ahí le estoy dando una respuesta. No lo que está planteando entonces que el 50% perdón, de los médicos y eso. Don Jerjes, con todo el cariño y respeto. La propuesta, yo le estoy dando una respuesta a usted, pero no se la estoy dando a usted vía usted, a la consulta que hizo, se la estoy dando a la gente, al pueblo, porque ellos tienen que asumir eso. Ellos tienen el debate. Después, ¿cómo ajustamos ese debate? Son las temáticas. Estoy debatiendo, proponiendo algo claro. O, por ejemplo, el tema que dije antes, bonos de carbono. ¿Por qué este gobierno no quiere, si con los precios actuales de los bonos de carbono y con los 52 millones de hectáreas que tenemos en Bolivia, hemos perdido, teníamos 63, imagínense, con las 52 millones de hectáreas ponemos 20 millones en bonos, solo 20, no los 52, 20 millones, y resulta que podemos movilizar en los siguientes 30 años 25,000 millones de dólares.
Imagínense cruceños, imagínense venianos, paceños, imagínense tarijeños, los 9 departamentos que tienen diferente tipo de reservorios forestales, diferente tipo. Oiga, de esa ganancia, que el país tenga 25.000 millones, 50-50. Por cuidar, si cuidas, ganas, si no cuidas, pierdes. Imagínense Santa Cruz con todos sus reservorios, en vez de estar dándole a los loteadores. Cuiden a través de su gobernación, sus alcaldías, y va a recibir el 50% de lo que podría ser los recursos que vengan de los bonos de carbono. Oiga, abramos la mente. Si el Estado no es la última solución, no es la última Coca-Cola del desierto. El empresariado, el emprendedor, aquellos que llaman al 80% de la informalidad, subsisten sin una sola colaboración del Estado. 80% de nuestra economía. Por favor, atendamos la realidad de la nación, de la patria, no la realidad del partido y de la reelección. Eso tiene que estar claro. Y por eso hago propuestas. He hecho ya la de los bonos de carbonos, el 50-50. Pero yo espero, la verdad que yo quiero que entienda el presidente y su gobierno. Tenemos que convivir el resto de nuestra existencia. ¿Ustedes realmente creen, con la falta de credibilidad que tiene este gobierno, con la falta de apoyo que tiene este gobierno, van a poder llevar este momento de generación de conflictividad entre regiones, entre los habitantes de cada una de las regiones, entre organizaciones, entre gremiales, entre comerciantes, entre transportistas, en cuentapropistas, sistema financiero? ¿Creen que van a poder soportar esa presión o realmente están llevando adelante estas decisiones para crear el caos total? El caos total de la nación. Oiga, no es posible. Yo lo digo con absoluta transparencia, porque creo que un debate sano sobre las temáticas que planteé antes tienen que llevarse de forma adecuada. El presidente le queda 1 año y medio, no hay cómo, y me dirán, no, bueno, estamos haciendo las decisiones estratégicas en política para que tenga viabilidad. Presidente, usted tiene familia, usted tiene parientes en este país, usted tiene amigos. Por 1 minuto piense en la patria y no piense en su organización política, piense en sus responsabilidades. Pero de igual manera le pido a la población en este mes de la patria, el 2025, cuando decidan, no decidan por los partidos o por quién genera más TikToks en este país. Piensen en la necesidad de su familia, la necesidad de su vecindario, la necesidad de su provincia, de su departamento. De esa manera van a pensar en la patria. Miren, cierro y lo último ya con lo judicial, porque creo que lo central lo ha explicado el diputado Mercado. Brasil recibe 60% de las aguas de la Amazonía de Brasil son de Bolivia. Brasil quiere acceder a un paquete de créditos de $45.000 millones en los siguientes 25 años de la Unión Europea. Brasil tiene que demostrar que tiene que sanear medioambientalmente la Amazonía. Brasil necesita de Bolivia, porque Bolivia es hoy día el mayor contaminador de la Amazonía, porque le mandamos 60% del agua que ellos tienen en la Amazonía. Oiga, que un problema se vuelva una vinculación de solución entre Brasil y Bolivia. Un problema medioambiental se vuelva una solución de recursos económicos, no solo para sanear nuestro medio ambiente, sino para generar economía, generar emprendedurismo, no plata para el Estado. 50-50. Plata para las regiones, y no para engordar a los gobernadores y alcaldes, no, para el emprendedurismo, financiar la capacidad de emprender de que tiene cada una de las regiones. Tema judicial, rápido. Estado tranca, justicia tranca. Yo no sé si esto nos los van a devolver los del Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo Electoral, pero el 2 de agosto, lo que era extraño, el 2 de agosto en la Asamblea, el sector Arce no quería votar, no quería llevar adelante la elección judicial. El sector evista era, vamos a la elección judicial. Y se votó y se ganó con 2/3. El día lunes 5 de agosto, o sea, 2 días posteriores, el sector arcismo estaba predispuesto a las judiciales y el sector evismo había cambiado de actitud y había dicho, no, hagamos con voto secreto. No querían votar abiertamente. Oiga, ¿quién los entiende? Ustedes tienen realmente un desorden interno, tienen un chenco partidario extraordinariamente grande que nos está afectando como nación. Y las judiciales es parte de ese desorden. Sin justicia, sin seguridad jurídica, no se tiene economía. La democracia es una medida de la justicia que tienes. Tenemos mala justicia, es mala democracia. Buena justicia, buena democracia. Es un parámetro de Naciones Unidas, no es mi parámetro. Cierro con este tema. Miren,
Bolivianos, vuelvo a decir, no piensen en organizaciones, en este caso, el MAS con sus divorcios, o una oposición que no es capaz de proponerle algo diferente al país, porque la unidad posible, pareciera que es de los posibles cómo se acomodan. Yo creo que hay que pensar, y esto es un tema que hay que mirarlo de Venezuela, la unidad que vence. La señora Corina era la principal líder, muy bien. La quitaron de carrera, que eso va a pasar en Bolivia, acuérdense, van a quitar aquellos candidatos que incomoden, los van a quitar de la carrera. Corina Machado la sacan, entra la señora catedrática de filosofía, la sacan también por no sé qué motivo, debería ser muy filosófica la señora, y entra un señor que estaba despistado, don Edmundo González, que no sabe cómo uno llega, y la unidad del pueblo, la unidad que vence, no se fijó en los liderazgos, sino en la necesidad de cambio con esperanza para Venezuela. Bolivia está en la misma situación. Está a tiempo este gobierno de entender la unidad que vence, está a tiempo este gobierno de entender el cambio con esperanza, está a tiempo este gobierno, porque es su responsabilidad, no es de otros, para entender algo que mi abuelo siempre repitió, mi abuelo Néstor Paz Galarza, héroe de la Guerra del Chaco, me decía como nieto, Rodrigo, Bolivia es la patria que nunca nos abandona. El gobierno, la gente en su conjunto, la sociedad boliviana, no podemos abandonar a la patria. Y lo que está haciendo el gobierno, con todo respeto, es de un conflicto interno generar una crisis, profundizar una crisis nacional. No nos olvidemos de la patria. Y espero que las palabras que hemos generado hoy día como debate y con propuestas sean sanamente recibidas y se puedan reflexionar, y en el año que le queda de gobierno al presidente y a esta gestión, pues piensen más en el país, en la patria, que pensar en la reelección. Bien, muchas gracias, senador Rodrigo Paz. Para finalizar, Joshua Bellot, el último punto y sus puntualizaciones. Adelante. Gracias, José Luis. Bueno, el diputado nos decía, ustedes quieren despedir médicos, quieren despedir policías, siempre es el discurso hasta antojadizo, ¿no?, por parte del gobierno. Nadie ha hablado de eso. Yo, por ejemplo, quisiera cerrar las empresas públicas porque no sirven, no producen, no son productivas, no son eficientes, y encima hacen perder plata al gobierno, plata que no es del gobierno, es de todos los bolivianos. Las empresas públicas se utilizan como gasto corriente, para que tenga el dato, diputado, 62.000 millones de bolivianos, casi la mitad del gasto corriente de todo el país. Empresas públicas que dan empleo ni siquiera a 20.000 personas. Cerraría la mitad, que definitivamente no sirven. ¿Podría despedir a 10.000? Sí, quizás. Contrataría 20.000 médicos más. Y podría contratar 20.000 maestros más, y todavía me sobraría mucho dinero, porque esas empresas realmente han hecho daño al país. Y ese es el modelo del gobierno, eso es lo que nos proponen, ¿no? El gobierno debe participar, el Estado debe ser el principal en la economía del país. Por eso se ha destruido el país, precisamente. Por eso la gente hoy en día está cansada y dicen, están destruyendo nuestro país. Y lamentablemente no quieren cambiar el modelo, no quieren pensar en que es mejor que un privado haga su negocio y tenga su propia plata y no tenga que esperar a que el gobierno les redistribuya los centavos que nos redistribuye. ¿Por qué? Porque las empresas públicas se quedan con 62.000 millones, cuando para educación utilizas 25.000 millones, ni siquiera la mitad. Las públicas generan mucho más de lo que ve el presupuesto general. Son deficitarias, 3.800 millones de bolivianos el último déficit. ¿Qué generan? Generan pérdidas para todos los bolivianos. En conjunto generan más de 65.000 millones. Realmente esa es pues la lógica del gobierno, ¿no? Tratar de justificar que las empresas públicas son buenas y por eso le van a meter 170 empresas más. No, qué pena, van a seguir derrochando el dinero de los bolivianos. No hay plata, pero bueno, van a seguir. Y además estas empresas públicas en su mayoría no producen los insumos, los importan todos. Entonces estas empresas públicas además están acabando nuestros dólares. No solo YPFB, porque importa demasiado, montos realmente gigantescos para que encima esté desabastecido el mercado, sino que todas las otras empresas también importan, obviamente, con dólares. Porque no nos van a venir a mentir otra vez, ¿no ve? Primero el dólar no sirve, luego hay que cambiar el dólar por el yuan, nada. Y luego, lo último, ¿no? Ahora hay que cambiar el dólar por las criptomonedas. Y claro, cuando uno va al banco no puede hacer transacciones ni siquiera más allá de $50 semana. ¿Cómo vas a comprar criptomonedas o criptoactivos? No puedes.
No puedes comprar medicamentos en este momento. Los pacientes con cáncer se van a morir porque no pueden comprar. Los turistas queremos hacer turismo en algún lado. Muchas personas no pueden comprar un pasaje de avión. ¿Por qué? No, el monto es pues $1,000, $2,000, lo que sea, $600. Pueden utilizar $50. Lo que está pasando es hasta ridículo y el gobierno no quiere aceptar, no quiere ver esta realidad. Le están interesando otras cosas, le está interesando el referéndum para la reelección. O sea, realmente es muy complicado lo que está pasando, es muy delicado lo que está pasando en el gobierno. Entonces, si queremos reducir gastos, hay muchos rubros en los que se puede reducir gastos, incluso sin afectar a la ciudadanía y sin crear desempleo. Pero el gobierno no está dispuesto a esto porque cuando hace eso pierde poder. Porque mientras más grande es un Estado, lo puede controlar todo. Pero si achicamos el Estado, pues obviamente al gobierno no le conviene. Se deberían congelar sueldos, por ejemplo. ¿Por qué? Seguimos aumentando sueldos, planilla salarial. O sea, realmente hay muchas cosas por hacer en el país, pero lamentablemente no se las quiere hacer. El tema de transgénicos, biotecnología. Los transgénicos tendremos que aceptar según lo que diga el Mercosur, ahora que somos miembros. Y no me digan que Argentina y Brasil no trabajan con transgénicos. Por supuesto que sí. En Bolivia para la soya hay un solo transgénico aprobado. Con seguridad Brasil y Argentina tienen muchísimos más transgénicos aprobados y estamos comiendo su harina, estamos comiendo sus alimentos que de todas maneras son transgénicos. Pero el gobierno quiere pues controlar esto para tener cupos a la exportación, para, repito, controlar lamentablemente a todos los empresarios y a todas las personas en el país. Respecto al tema de las elecciones judiciales, bueno, sabemos que todo esto anda de cabeza, no hay Estado de Derecho, no hay justicia. Sabemos también que no vamos a cambiar nada con las elecciones judiciales, porque además los mejores hombres, los mejores abogados, ni siquiera han ido a dar el examen, porque les ha parecido obviamente una burla. Entonces ya renunciaron antes, sabemos que han hecho malabarismos para habilitar a muchas personas de candidatos, y ahora dicen, el ejercicio democrático, la gente va a elegir a los mejores. Por Dios, no va a cambiar nada. Lo único que va a cambiar es que por lo menos vamos a cumplir con la Constitución, aunque tardíamente, pero vamos a tener también nuevas autoridades, eso siempre es bueno, es saludable. Pero bueno, pues las cosas se dan así en el país. Ojalá hayan elecciones judiciales porque la gente todavía duda, pero me imagino que como el gobierno quiere hacer estos referéndums, va a asegurar que hay elecciones judiciales. Esa es la excusa. Lo que le interesa al gobierno más es el referéndum, estas tres preguntas, que propiamente las elecciones judiciales. Y por último, me llamó mucho la atención lo que dijo Jerjes al respecto. Dijo: es lo mejor que hemos podido, ya es lo que hay. Confórmense, bolivianos. Por eso Bolivia no progresa, porque nos han contaminado 20 años con mediocridad. Confórmense, bolivianos. Básicamente nos dicen son inútiles, no pueden hacer las cosas, y estas son las autoridades y el gobierno que merecemos, seguramente. Qué pena. Yo creo que Bolivia tiene hombres valiosos y mujeres valiosas. Y merece el respeto, la población merece el respeto. No merece esta burla constante por la que hemos vivido durante todos estos años. No merecemos la pobreza, no merecemos el despilfarro, no merecemos la corrupción. Creo que podemos cambiar Bolivia, pero tendremos que pensar en una renovación en la política, una renovación también de los políticos, pero ante todo debemos pedir un cambio de modelo económico y político. Privilegiar la libertad, no el control, la pobreza y el despilfarro. Gracias a Panamericana. Muy bien, muchas gracias, amigos de todo el país. De esta manera llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales de este fin de semana, al diputado de la bancada del Movimiento al Socialismo, jefe de bancada de diputados, Jerjes Mercado, también al senador tarijeño de Comunidad Ciudadana, Rodrigo Paz, y finalmente al investigador Joshua Bellot. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quienes habla José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy
les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.